Tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a esta charla. Y bueno, quisiera agradecer al equipo, tanto de la UAM, de Enrique, las compañeras, como los profesores que ahora me han recibido. Y bueno, pues espero que esta colaboración sea muy productiva, ¿no? Yo conocí el proyecto desde hace mucho tiempo. Yo estoy aquí en Michoacán trabajando con el purépecha, a veces más, a veces menos, desde hace aproximadamente 20 años. Vivo en Morelia, estuve un tiempo viviendo en Pátzcuaro, iba mucho a las comunidades del Lago, de San Andrés Ciróndaro, de Santa Fe de la Laguna, y bueno, conocía y había escuchado a los profesores en varios foros. Incluso llegué a ver clases hace como 17 años, me tocó ir a verlos, y pues es un proyecto que yo siempre pues he admirado mucho y he respetado mucho por pues todo esto que acaba de decir Enrique, de esta idea de la alfabetización, primero en lengua indígena, que es ya no digamos lo que está bien en términos académicos, sino lo éticamente correcto y lo que está de acuerdo a los derechos humanos, ¿no? El que seamos alfabetizados en nuestra propia lengua. Y bueno, que se vean este desarrollo de los contenidos es una experiencia, a mí me parece, desde mi limitada perspectiva, quizá única, ¿no? Quizás haya más experiencias de este estilo, y yo siempre he hablado bien del proyecto sin tener mucho contacto con ustedes, solo por lo que alcancé a ver, porque bueno, luego tuve contacto con Zuleima, que fue mi alumna en la universidad, y los videos que ustedes han subido, que he visto de sus experiencias, y bueno, siempre he sido una convencida a la distancia de lo que hacen ustedes, ¿no? De lo poco que he conocido. Entonces, en ese sentido, pues yo me siento muy complacida y muy agradecida de poder participar, y espero que pueda ser una participación significativa para ustedes. Estoy comprometida, ¿no? En la medida de lo que yo pueda aportar de mis conocimientos, de lo que he acumulado a lo largo de 20 años, ¿no? De estarle tratando de entender al purépecha cómo funciona, cómo es su gramática. Nuestra formación como lingüistas normalmente es en la lingüística descriptiva, y nos clavamos en describir los morfemas y cómo se forman las palabras y las oraciones, como un conocimiento muy técnico, y desgraciadamente no nos forman en las universidades o es muy poca la formación en la lingüística aplicada, sobre todo en lenguas indígenas. O sea, sí hay mucho de lingüística aplicada, como siempre, ¿no? Para otras lenguas, para lenguas modernas, etcétera, pero no hay mucha formación en lingüística aplicada para lenguas indígenas, para trabajar con lenguas indígenas, pues que es una necesidad que tiene el país, ¿no? Yo estaba en ese canal completamente en la lingüística descriptiva, pero pues me contrataron en la universidad, en la UNAM, y de hecho a mí me pidieron que hiciera los planes y programas de purépecha. En esa licenciatura donde yo estoy se llama Literatura Intercultural, y tienen la opción de escoger entre 4 lenguas, que es el náhuatl, purépecha, latín o griego. O sea, es una cosa ahí un poco particular. Y bueno, ahí por azares del destino me pidieron, antes de que se abriera la licenciatura, que hiciera los programas de purépecha. Era para estudiantes que no sabían absolutamente nada de la lengua,
estudiantes urbanos. Bueno, mi idea era que llegaran muchos estudiantes purépechas a una licenciatura que se llamaba Literatura Intercultural. Y bueno, hasta ahorita hemos tenido 2 estudiantes purépechas. Quisiera que fueran más estudiantes que fueran a Morelia a estudiar plática. Entonces, en esta licenciatura, a mí pues por azares del destino que conocían, me pidieron hacer los programas. Son 4 semestres de purépecha, los que se dan como materias curriculares. En las universidades normalmente no se dan lenguas indígenas como materias curriculares. Eso fue, digamos, como una excepción en nuestra licenciatura, que se tomaran en cuenta estas lenguas, en particular pues por estar en Michoacán. Y si ven los programas que yo hice, pues ahora estoy bien arrepentida de esos programas porque los hice así totalmente gramaticales, ¿no? O sea, totalmente para estudiar la gramática. Y pues me di cuenta que las necesidades, o sea, que lo que querían los estudiantes era aprender a hablar la lengua. Y además pues se trataba de una lengua viva. Y bueno, la licenciatura pues quería contribuir a un diálogo intercultural, ¿no? Desde una interculturalidad crítica. Entonces, bueno, gracias también al profesor Ismael García Marcelino, que empezamos a trabajar juntos, pues se modificaron estos planes y programas. Yo no tenía formación en lingüística aplicada, pero pues como nos pasa a tantos, ¿verdad? Que no tenemos cierta formación, o sea, mi formación era en gramática, pues tuve que entrarle a estudiar por mi cuenta cuestiones de lingüística aplicada, a ver cómo estaba la enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua, porque iba a ser el objetivo de la licenciatura a nivel nacional. Y en ese momento, es decir, hace como 15 años, el INALI tenía un programa muy bueno de formación de profesores en lenguas indígenas como L2. Pero bueno, ya saben, como todos los programas institucionales, pues ahí quedó, no pudo seguirse desarrollando. Era una propuesta muy buena que sacó materiales, incluso en la UNAM se llevaron a cabo cursos pilotos de distintas lenguas indígenas. Normalmente la enseñanza de lenguas indígenas se había basado en la gramática, no había programas. Normalmente cuando uno quería estudiar una lengua, se metía a una lengua y veía lo mismo, los saludos, nivel 1, los saludos, nivel 2, los saludos, nivel 3, los saludos, nivel 4, y no pasaba de ahí, ¿no? O sea, no había una progresión en los programas, no había una planeación, o sea, era muy gramatical, muy como se enseñaba el latín y el griego, o sea, una enseñanza muy anticuada. Pero bueno, el INALI estaba haciendo este trabajo con un enfoque justamente comunicativo, ¿no? O sea, como cambiar esta enseñanza clásica de las lenguas, que también impactó a la enseñanza, por ejemplo, del náhuatl, que se enseñaba con traducción, como el latín y el griego se enseña con puras traducciones, cuando se trataba pues de lenguas vivas, ¿no? Bueno, el náhuatl pues tiene una tradición de escritura, pero pues enseñar el purépecha como el latín pues era un poco raro, ¿no? Entonces, pues gracias a esto, a ponerme a estudiar, ¿no? El marco común de referencia de las lenguas, que es un documento para enseñanza de las lenguas como L2 a nivel pues europeo, pero que tiene las bases de lo que sabemos. Hay cosas que son comunes a los procesos de aprendizaje de cualquier lengua, ¿no? Hay ciertas teorías acerca del aprendizaje de las lenguas, ustedes ya lo saben, igual que hay ciertas teorías del aprendizaje de la lectoescritura, pues también hay ciertas teorías que son generales, que no son particulares a una lengua o a lenguas como el inglés o lenguas, sino en general a cualquier lengua, que son comunes, ¿no? Hay principios de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje que son comunes a cualquier lengua. Y bueno, pues a partir de esa experiencia,
pues hicimos junto con el profesor Ismael García Marcelino de Iguazio, pues esta propuesta de un enfoque comunicativo para la enseñanza del purépecha como L2 a cierto nivel, a un nivel básico, ¿no? Bueno, entonces, pues ese es un poco de lo que quería decirles de mi presentación, o sea, que cómo uno a veces tiene que cambiar de lo que es uno a aprender otras habilidades y otras cosas, en este caso, pues sobre la didáctica y la enseñanza de lenguas, que yo, pues fue algo que tuve que aprender por mí misma, ¿no? Bueno, cuando hace, ¿qué será? Como 2 meses, 3 meses, me invitó Enrique a participar en el proyecto. Me empezaron a llegar documentos y documentos y documentos y documentos y documentos y documentos, una carpeta de Drive donde tenían muchísima información, o sea, muchísimas cosas que tienen trabajadas, ¿no? Fue muchísima información y pues me di cuenta que en el proyecto pues había una reflexión muy profunda y muy amplia de trabajo, ¿no? Una experiencia muy profunda, muy amplia. Incluso les decía en las reuniones, hay incluso como cuestiones muy filosóficas acerca de la enseñanza, cuestiones, reflexiones sobre géneros o tipos discursivos en la propia lengua, pero me encontré entre todos estos materiales con varios criterios de organización, ¿no? O sea, mucho material y así de repente era muy abrumador y decía, bueno, pues ¿de dónde vamos a partir, no? ¿De dónde es que podemos partir para organizar este interés que tienen de hacer una reflexión, de hacer un programa que decían, bueno, eso es lo que nos falta, como concretizar unos contenidos para la enseñanza del purépecha como L1. Entonces, bueno, era esta como decirles, bueno, ¿de dónde vamos a partir? Porque tienen muchos criterios de organización, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era esta, ¿no? ¿Qué competencias, entre comillas, ya hemos hablado del término competencias, pues debían desarrollar los estudiantes a nivel de la producción y comprensión textual en ambas lenguas, ¿no? Esas eran como mis primeras reflexiones. A nivel de la reflexión lingüística, ¿no? O sea, son diversos niveles en que podemos abordar la enseñanza de la lengua. Y todo esto ustedes ya lo tienen reflexionado, o sea, es como una reflexión mía a partir de lo que yo veo que tienen ustedes ya hecho, digamos, no es una reflexión mía, sino es lo que debemos de considerar en la enseñanza de la lengua, pero que ustedes tienen repartido en un montón de documentos y que hay que organizar, ¿no? Entonces ¿qué es lo que queremos lograr con la producción y comprensión textual en ambas lenguas? En este caso, digamos, la encomienda es en el purépecha. También a nivel de la reflexión lingüística en ambas lenguas, es decir, ¿qué queremos que los alumnos sepan en términos de la gramática? Pero también en términos de cómo está relacionado lo lingüístico con lo cultural. Comentábamos diferentes ejemplos de qué es ser cortés en una lengua y qué es ser no cortés, por ejemplo, en una lengua, ¿no? Los niños cuando están siendo corteses, cuando están siendo descorteses. Y eso es un espacio donde se vincula lo cultural con lo lingüístico, ¿no? Los conocimientos, obviamente, pues están contenidos también en la lengua, pero ¿a quién le hablamos? ¿Cuándo le hablamos? ¿Cuándo tenemos que guardar silencio? Todo eso son comportamientos lingüísticos, pero que están atados también, que están unidos a prácticas culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, en una ceremonia, ¿quién puede hablar? ¿Quién no habla? ¿Quién tiene aquella capacidad para decir algo, ¿no? Decirle algo a los novios, etcétera. Y todo eso son
reflexión también sobre la lengua. No solamente es la gramática en sí misma, sino también, por ejemplo, los géneros discursivos, ¿no? La pirecua, que es tan propia de la cultura purépecha. Yo no sé si aquí haya discursos ceremoniales también, que también son propios del contexto. Entonces, bueno, es reflexionar también, reflexionar sobre la gramática, pero reflexionar también de por qué es importante el mantenimiento de la lengua para el mantenimiento de la cultura. A veces no es tan fácil decirlo, porque ustedes pensarán o podemos pensar que hay muchas comunidades que siguen manteniendo, y ustedes seguramente lo saben, muchos rasgos culturales a pesar de no tener la lengua. Sin embargo, cuando se va perdiendo la lengua, pues es un primer paso para la pérdida de muchos comportamientos, ¿verdad?, que se hacen, ¿no? Y mucha socialización. O sea, aprendemos a conocer el mundo, aprendemos a relacionarnos socialmente a través de ¿qué? A través de la lengua. Desde que somos chiquitos, pues aprendemos la cultura en gran medida a través de la lengua, ¿no? La socialización, no digas esto, hablarle a los niños, no les hablamos, cómo les hablamos. Toda esa socialización, esa relación que vamos estableciendo para formar al niño, lo hacemos a través de prácticas lingüísticas. Entonces, en ese sentido, pues la lengua es fundamental para la socialización del niño, ¿no? O sea, imagínense cómo socializamos al niño en un contexto sin lenguaje, ¿verdad? Entonces, es diferente socializar al niño en lengua purépecha que socializar al niño o en un ambiente bilingüe, ¿no? Que nos ha hablado tanto Enrique de esta riqueza del bilingüismo, ¿no? En términos de ya aprendemos dos lenguas y de verdad la tercera es más fácil, ¿no? En términos de las capacidades cognitivas, en términos de nuestra capacidad de adaptarnos a múltiples circunstancias. O sea, la plasticidad cerebral es diferente en la gente bilingüe que en la gente monolingüe, ¿no? O sea, ya está, digamos, hay estudios neurocientíficos que avalan las ventajas y las virtudes de ese bilingüismo. Entonces, como les decía, pues esta socialización se hace. Entonces, pues está toda esta reflexión, también les digo, no solamente es la gramática, sino es la reflexión de la relación entre lengua y cultura, que tiene que ver con lo que ya han platicado aquí también, de los géneros o de los tipos textuales, que por un lado están los tipos textuales propios de purépechas, pero por otro lado están también, que lo hemos platicado con Enrique, estos tipos textuales de la escritura, porque también tenemos que jalar el purépecha hacia el discurso científico, argumentativo, porque es también nuestra labor en la escuela. Entonces, está también el trabajo con ese tipo de textos en la lengua purépecha, ¿no? Entonces, y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con la conciencia lingüística, por qué debemos de seguir hablando la lengua, por qué es importante, en términos de las actitudes y los valores, ¿no? ¿Por qué nos da identidad la lengua y por qué es importante? Como les decía en la primera charla, pues ahora sí que español habla todo el mundo, ¿verdad? Pero purépecha, o sea, eso nos distingue, nos hace diferentes y a la larga, como les decía, en el futuro, que no les reclamen sus hijos o que no les reclamen sus nietos porque en la escuela no les enseñaron la lengua o porque los padres no les enseñaron la lengua, ¿no? Entonces, porque es una parte importante de la identidad, ¿no? Entonces, trabajar con la lengua es trabajar con estas dimensiones, digamos, no solamente es la dimensión de la gramática, ¿no? Sino es
son estas otras dimensiones que están interrelacionadas con la lengua. Cómo la lengua es identidad, cómo la lengua es cultura, cómo la lengua es, decía una lingüista Mije, son territorios cognitivos, ¿no? Así como defendemos el territorio físico, o sea, el territorio, una lengua es un territorio cognitivo, ¿no? Una manera de pensar el mundo y de entender el mundo, y defender una lengua es defender ese territorio cognitivo, defender nuestra concepción del mundo, ¿no? Lo expresaba ella en ese sentido. Y digamos, estaría de acuerdo, ¿no? con esta visión que tiene. Esto fue como el previo. Cuando llegué aquí ahora esta semana, me dijeron, pues también comenta como qué viste, cómo te sentiste. Y bueno, para mí fue muy grato entrar a las clases, observar a los profesores, o sea, yo ya conocía su trabajo, como les decía, de tiempo atrás, y bueno, o sea, para mí resultó claro su habilidad creativa, la cantidad de recursos didácticos que tienen, me encantó estar en las sesiones de las clases, o ver las clases que pudimos ver, la reacción de los niños, y pues es algo único ver que los niños estén hablando, como decíamos, de ciencia, que estén hablando del mundo en su propia lengua, ¿no? O sea, es lo que debería ser normal en México, pues es una excepcionalidad que ocurre aquí, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya aterrizando un poco más las ideas en ese sentido, pues me parece que de manera natural en los talleres surgió este principio de organización que yo les insistía tanto en las reuniones virtuales, que decía, bueno, pero digan, no, o sea, a partir de qué, o sea, toda esta información, todo este trabajo que ya tienen, o sea, a mí me gustaría tener un principio de organización a partir del cual podríamos jalar la cuestión de la gramática, ¿no? Y creo que, o sea, a lo largo de las clases, pues, por ejemplo, que trabajaron el tema de la yaguacua, ¿no? De qué es el tema del mes, cómo con esa sencillez, ¿no? O sea, con unas cuantas ideas acerca de cómo era la gramática, pudieron a partir de ahí, bueno, trabajar ese tema, el tema que estaba del mes, no se tuvieron que salir del tema para abordar una cuestión gramatical, un contenido gramatical, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy, pues como que uno dice, ahí lo tenemos, o sea, no es que diga, está sencillo, pero no, yo estaba perdida en un mar de documentos, y cuando vi su trabajo dije, no, o sea, es más claro de lo que yo estaba acá, así con todos los documentos, ¿no? O sea, como esta cuestión finalmente, la práctica, pues es la que nos demuestra, la que nos evidencia, ¿no? Qué tan fácil o difíciles son las cosas, o cómo podemos abordarlas, ¿no? A través de esa práctica. Y pues me parece que encontré mi respuesta, ¿no? a este mundo de documentos que me llegó, en este sentido de, bueno, pues tienen ustedes ya sus unidades temáticas que trabajan, y tienen y se pueden trabajar de esas unidades temáticas géneros o tipos textuales, y de esos tipos textuales jalar la cuestión de la gramática, ¿no? Entonces, esos tipos textuales pues se pueden trabajar
bueno, lo comentábamos en la mañana, ¿no? O sea, tanto en español como purépecha o los propios géneros que son del purépecha. Entonces, no sé, esa sería como una de mis conclusiones que yo veo, ¿no? O sea, de esto que yo les pedía tanto en términos de, ¿y cuál es este criterio de organización? O sea, ustedes ya tienen sus planeaciones, o sea, mes con mes, ¿no? De los temas que ven. Entonces, bueno, de ahí no me parece que se puede partir de esos temas, de tipos textuales, y de ahí jalar esta reflexión gramatical, esta relación entre lengua y cultura, esta cuestión que tiene que ver con la redacción, en fin, ¿no? Bien, como les comentaba en algún momento, pues una preocupación, no de aquí, lo hemos comentado, es una preocupación generalizada en la educación, pues es la cuestión de los problemas que tenemos en cuanto a la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo les comentaba que me parecía necesario que pudiéramos reunir un corpus de textos, tanto orales como escritos, y pues que se pudiera trabajar en conjunto, o ustedes, o bueno, a mí me gustaría participar, pero bueno, si ustedes no quieren que yo participe, no participo, en esta revisión de los textos, porque los chicos necesitan, los alumnos necesitan modelos textuales, ¿no? Necesitan, lo había comentado en una de las reuniones, ¿no? En español, pues tenemos muchos modelos textuales, tenemos muchos tipos de textos, carteles, Wikipedia, textos informativos, textos expositivos, tenemos mucho material de donde utilizar insumos, pero en el caso del purépecha, pues no tenemos, o sea, ustedes tienen, porque han hecho muchísimo trabajo en ese sentido y tienen muchísimo material que, pues, el compromiso me parece que hicimos, ¿no? Uno de los compromisos, pues, fue juntar ese material textual, revisarlo puntualmente, ponerse de acuerdo con ciertas cuestiones en términos de la escritura y pues darle una sistematicidad y un orden a ese material, pues también para que pueda ser compartido entre todos los profesores. No sé si estoy bien o no en mis como conclusiones en ese sentido de lo que se platicó, digamos. Los profesores que estuvieron en este taller, pues lo platicamos, ¿no? Pero bueno, también como para hacerlo extensivo a los profesores que no estuvieron, que les tocó en el otro taller, ¿no? Que pudiéramos trabajar los textos, presentar textos muy cuidados, como les decía a los compañeros del taller, cualquier publicación pasa por un proceso de revisión en español, en alemán, en la lengua que sea. Desgraciadamente nosotros no tenemos gente especializada en la edición de textos, entonces pues no nos queda más que formar equipos, yo pienso, ¿no? En formar equipos y trabajar los textos en conjunto, que queden bien y que sirvan como de prototipos textuales para los estudiantes, ¿no? Ahí vuelvo al caso de Zuleima, que ella hizo un libro para niños y fue un proceso de revisión todo el tiempo, o sea, nos tardamos mucho en revisar ese material para que quedara lo más limpio posible y que pudiera ser un modelo, ¿no? de escritura, ¿no? Entonces, ese trabajo creo que es importante que lo hagan. Ustedes ya tienen, o que lo hagamos si me invitan, ese trabajo ya lo tienen, o sea, ya tienen ustedes las bases, ya tienen los textos, ya tienen un montón de cosas, pero sí creo que es importante trabajarlos, porque son los modelos de los niños, ¿no?
Entonces, en español no hay tanto problema, pero pues en purépecha sí, porque no tenemos tantos materiales más que los que ustedes, que no son poca cosa, pero que hay que incluso pues poder publicarlos, ¿no? En un momento, ¿no? Y bueno, ayer lo dijo también Enrique a propósito de la escritura, pues también es importante no solo que nosotros cuidemos nuestros textos, sino también revisarles a los niños los textos, ¿no? Es decir, esa revisión constante. Yo me acuerdo en la universidad, un profesor Marco, ¿no? Decía, ay, no, a mí o sea, se llevaba muchísimo tiempo revisando los textos de los estudiantes al final, pero les ayudaba mucho darse cuenta de los errores. Platicamos también de que los niños, por ahí circularon un videíto de cómo se corregían entre sí, ¿no? Entonces, este proceso de corrección, pues también es fundamental entre pares y también de los profesores hacia los alumnos, pues para ir, digamos, avanzando en la complejidad y en la precisión y en la claridad de la expresión escrita en la lengua, ¿no? Ir en una progresión en ese sentido. Bueno, ahí pues traté de hacer como un tipo medio planeación de lo que había visto en la clase, ¿no? Cómo se podía poner así asignatura purépecha 1, el tema es yaguacua, la UTP, la naturaleza. No le puse gran cosa, pero como modelo para la lengua, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en términos de la comprensión auditiva, de la expresión oral, de la expresión escrita, de la comprensión lectora, los objetivos comunicativos y desarrollar la reflexión sobre la lengua? Ahí los contenidos culturales y sociales que se ven, ¿no? O sea, esos, pues ya ustedes lo tienen muy claro y lo tienen en todos sus múltiples documentos, todo eso lo tienen. Nada más hay que organizarlo, ¿no? Los gramaticales, pues la identificación de morfemas espaciales referidos al cuerpo humano, los léxicos, qué vocabulario nos sirve, todo lo que vieron de él, ¿no? La iluminación y que sea arriba y que sea abajo del planeta, etcétera, que tienen que ver con léxico, frases. Ahí pues el procedimiento, como el maestro pues que les contó un cuento, que hacer preguntas y bueno, algo que es muy importante también, que es sobre lo que insistió Roxili en el otro taller, es esta cuestión de la evaluación, ¿no? Por un lado la corrección y por otro lado también la evaluación, ¿no? Que también decía Enrique, no quedarnos simplemente en, pues ya escribió el texto, muy bien. O sea, ¿cómo vamos a evaluar que se adquirió ese conocimiento, ¿no? Que se tuvo que se logró esa habilidad, ¿no? O esa reflexión sobre la lengua. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna cosa? ¿Ya al final? Bueno, esa es como una primera parte de la plática. Y ahora quisiera platicarles un poquito de mi experiencia en la elaboración de un programa y un manual de enseñanza de la lengua purépecha como L2. Ahí tienen ustedes la página de donde pueden bajar el material. Y bueno, yo aquí les traje de regalo, les traje uno para cada escuela, pero bueno, es este manual que se encuentra disponible en esa liga. Y la ventaja de esta versión en línea es que tiene, bueno, lo que les quería comentar es, bueno, en primera que es un enfoque comunicativo, que es lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Es decir, si se fijan, lo primero que aparece es, bueno, obviamente una versión simplificada, ¿no? Pero, por ejemplo, la unidad se llama Amberanen Chashangi, está dividida en dos módulos, digamos. Y lo primero es lo comunicativo, pedir alimentos y seguir y dar instrucciones para elaborar
recetas y expresar como deseo de lo que quieren. Eso es lo comunicativo y ese es el núcleo de donde se parte para hablar de la gramática, que por ejemplo vemos el morfema cha, que es desiderativo, que está justamente aquí, por ejemplo, en anenchashangi. No sé si usan la palabra, ¿no? Anenchashangi. ¿Sí? ¿No? ¿No la usan? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces el oninen chashangano, en fin, ¿no? Este morfema para hablar de lo que le gusta a uno, el condicional y los valores modales del condicional, ¿no? Amberagua, ¿no? ¿Qué quieres comer, no? Por ejemplo, que ahí no dice en ningún lado qué quieres comer, sino dice qué comerás literalmente. Pero es una forma, o sí lo dicen así, amber agua, como qué quieres comer, ¿no? O amber apiringui. ¿Qué se te antoja? Ajá, o qué se te antoja, ¿no? Entonces, bueno, pero todo alrededor de una necesidad comunicativa que tiene que ver también con la cortesía, los numerales que llamamos distributivos o partitivos, por ejemplo, Chimandan, ¿sí? ¿Lo usan? O Chimararan. Chimó en 3 partes, en 4 partes, o de 3 en 3, o de 4 en 4. Las oraciones subordinadas adverbiales se ven en este caso relacionadas con los alimentos. Los morfemas causativos, lo que salió ayer justamente por las recetas, ¿verdad? Que una cosa es, por ejemplo, itumesti, ¿no? Kuruchitumesti. Y otro, itumerasti, que es el causativo, lo saló, ¿verdad? Con era. Entonces, que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y luego se ve el vocabulario y se ve las frases. Entonces, este es, digamos, el modelo de programa que sigue el manual. Y les digo, siempre con este enfoque comunicativo, ¿no? Bueno. Unidad 2. Ejercicio 22. Nachusge. Nachus tata parentiri. Nats haraski. Sesi. Cesa tata. Dios me llama. Pirakje takuka takakaraje. Bueno, y ahí sí vienen pequeños diálogos o pequeñas conversaciones con el audio, pues sobre todo también porque son chicos que pues no tienen ningún contacto con la lengua y con la cultura purépecha, ¿no? No hablantes. Son no hablantes, pero no hablantes ni idea de o sea, hay veces que hay que explicarles con mucho interés, pero que muchas veces no saben ni diferenciar entre un molcajete y un metate. Así, de plano. O sea, tienen muy poco marco cultural y hay que explicarles muchas cosas, ¿no? Que no, ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces quería mostrarles un ejemplo de este enfoque comunicativo. Por ejemplo, aquí vamos a ver la cuestión de lo que hacemos cotidianamente en esta unidad. Esta unidad se llama Amberushingi. ¿Qué hacemos, no? Y entonces es una señora que dice quién es, ¿no? Hiarina Shungadela, Sirondaro Anapuesca, Maikwatska, Temim Yung Weshurin Hatiriska, Tsimanguah Pichankashunga, Marina Shendi Pedro, Temin Tsiman Weshurin Hatiristi, Kamatararina Shendi Tsiwe, Yumtam. Yum tanim weshurin hatiristi, huchita chate harina shandi Joaquín, y manorte ishama shandi pawan tzipjimbo jorempe shanga, ishu jorenguaru, terushutin jimbo pawan tirek, manta shanga katatz sirikun kamaman jaroatan. Entonces, ese es el texto del que partimos, ¿no? Como les decía. Gracias.
¿Se entendió? Nada más es variante del lago, ¿verdad? Ajá, así es, pero bueno. Bueno. Faltó. Bueno, entonces si se fijan, esta unidad empieza con esto que es un texto, o sea, algo comunicativo, ¿no? Donde está describiendo pues quién es esta mujer. Y aquí hay preguntas sobre el texto, ¿no? Adela Puacuarona, pues recuerden que esto es para gente que no tiene, o sea, es un contexto muy diferente al de ustedes, ¿no? Que no tiene ninguna idea del purépecha. Y entonces, ¿ishesti o no ishesti? Adela Jorempiresti, ¿ishesti o no ishesti? Adela, por ejemplo, Wandashandi, ¿ishesti o no ishesti? ¿No? Entonces, se hacen cuestiones en torno, se les pregunta en torno a la comprensión del texto, ¿no? Pero siempre les digo partiendo de un texto, no de la gramática. Bueno, aquí nos saltamos un poquito en la organización, es lo que les digo que a veces la organización, pero bueno, se puede organizar las cosas. Como habla de los números, les enseñamos los números a los alumnos. Ahí pues está la cuestión igual que tienen ustedes, pues en realidad se usa hasta el 5, pero bueno, hay que enseñar, ¿no? Enseñamos pues hasta el 400 o hasta a los chicos y pues les decimos, en realidad se usan hasta el 6, ¿no? De manera productiva en purépecha, pero bueno, se les enseña. Entonces aquí hay escucha y relación, hay diversos tipos de ejercicios. Aquí, por ejemplo, es un ejercicio oral, tienen que decir el número, ¿no? Que ustedes, bueno, pues son unos buenazos en todo esto de las ejercicios, ¿no? Yo todo esto lo he aprendido, lo he tenido que aprender a hacer porque pues yo de didáctica no... Nada, o sea, entonces de hacer mis recortes y yo soy cero manitas, me choca hacer material didáctico, pero pues la vida me puso en ese camino y he tenido que aprender a hacer material didáctico. Con fichas de dominó, ¿no? Igual no es muy pertinente culturalmente, pero nos sirve mucho porque como tiene el 5 y luego el 6, entonces... Y llevamos el dominó a la clase y entonces así jugamos con el dominó. No es, les digo, como muy pertinente culturalmente, pero nos sirve para que se aprendan los números. Y pues ejercicios. Y aquí, por ejemplo, este ejercicio es muy para los chicos, son universitarios, ¿no? Entonces es otro nivel, es otra cosa. Les enseñamos a preguntar por el número de teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? Naki, es que chino ana teléfono, cachit celular, ¿no? O sea, digo, metemos el préstamo y ya nos dicen su número telefónico en purépecha, ¿no? Nos lo tienen que decir con la numeración en purépecha, ¿no? Aquí más ejercicios, aquí es la segunda unidad, entonces empezamos a ver, es que como que les gusta, ¿verdad? Platicar del punto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, empezamos a hablar del plural, ¿no? Yamá pireri, simán pireri, chatanín pireri. A veces no es necesaria la marca de plural, como en español, ¿no? A diferencia del español. ¿Sí puedo decir simán pireri? ¿O tengo que decir a fuerzas simán pirericha? ¿A fuerzas simán pirericha? Pero si digo dos cantantes. Simán Pirericha. No puedo decir Simán Pireri. No, bueno. Aquí, por ejemplo, cuando vemos lo de los animales, ¿cuántos hay? Vemos la diferencia entre Namun y Nashan. Que Namun se utiliza para contables y Nashan para no contable. Entonces, Namun, Aguanicha, ¿verdad? No puedo decir Nashan, Aguanicha. No puedo decir Jarasti, ¿no? Jaraski, perdón. No puedo decir Namun, Aguanicha, Jaraski. Perdón, no puedo decir Nashan, Aguanicha, Jaraski. Sino Namun, ¿no? Porque Namun es para
¿Perdón? ¿Diría Namunicharu? Namunicha. Ah, Namunicha. Es que en el lago los animales no se usan con clasificador. Sí, no, nada más les comento que si yo vi que, por ejemplo, aquí los animales sí se usa clasificador, en el lago no se, son esas diferencias, ¿no? Que ustedes pues van a enseñar el purépecha de aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es diferente a Nashan, no? Nashan Hatiriski, ¿cuánto, no? ¿Cuánto? Contable y no contable. Esta diferencia entre contable y no contable, que, bueno, no voy a ahondar, pero es interesante y es una diferencia entre el español y el purépecha importante. Nashan Jukáparas, que es no contable, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? No es contable, aunque sea el dinero, pero no es contable, ¿verdad? ¿Sí? Aquí practicamos la edad, ¿no? Practicamos cómo se Nashan Hatiriski, ¿no? Simanecuatz, Katemen, Weshurin Hatiriska, ¿no? Tengo a preguntar y a responder por la edad, ¿no? Y bueno, hacen un pequeño texto, por ejemplo, como dice un alumno, este es un ejercicio, dice un alumno, se presente a sí mismo y dice, por ejemplo, Hijindeska Alberto, Kwanash Huata, Anapuescan, Mekwatz Kayum Tsimangueshurin Hatiriska, una miro Anapu Joren Guaririescan. Y agrega el otro, ¿no? Dice lo mismo que el otro y luego Indeari Hijindeska Ineshka Porecherio Anapuesca, Mekwatz Kayum Tam, Weshurin Hatiriska. Indeari Cuariste Alberto, Kwanash Huato, Anapuesti, Mekwatz Kayum Tsimangueshurin Hatiristi, Hucha una miro Anapu, Joren Guaririescax. ¿No? Entonces, ya así, ¿no? Como un ejercicio en donde van practicando. Bueno, esto vemos las subordinadas, no me voy a detener ahí, y aquí seguimos practicando las cosas que son habituales. Entonces, hay un audio y tienen que poner estos verbos aquí, ¿no? De yo me llamo Alberto, soy de Monterrey, tengo tantos años, estudio en la UNAM, estudio literatura intercultural, en la mañana me voy a la universidad, allá como, salgo a tal hora y en la tarde leo un poco y después descanso, ¿no? Y está aquí el habitual puesto en negritas, ¿no? Porque es lo que vamos a ver, lo habitual, ¿no? Las actividades cotidianas. Se hace preguntas de comprensión, ¿no? Sobre el texto. Y pues vemos aquí, por ejemplo, la gramática. Ya viene hasta aquí la gramática, ¿no? Nosotros ya vimos el perfecto cuando vimos Nararikuariski o Narjaraski o Indejindesti Armando o Ciudad de México Anapuesca, Joren Piriesca. Ya vimos que es el aspecto perfectivo, ¿no? Que indica presente, pero presente con verbos de todo esto es presente. Pero este es presente con verbos de estado, este es el aspecto habitual y este es aquí hay un error. Este es el aspecto durativo en primera y segunda persona, tercera persona y interrogativo. Hay estos cuadritos que resumen la información gramatical para el alumno, pero que él tiene que dominar en ejercicios prácticos, ¿no? A través de ejercicios prácticos. Entonces, por ejemplo, aquí se ven algunos adverbios, tzipajimbo, y se le pide al alumno que diga qué hace durante el día. Tzipajimbo jaguarashinga, sano yumatacuaro, himanbe arashinga, shukuparantashinga ka kerenyecuaro. Niran, y ahí que le siga qué hace, ¿no? O sea, se le da un cierto vocabulario, se estudia el vocabulario y se practica, ¿no? Y entonces el alumno tiene que producir oralmente qué es lo que hace a lo largo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche y describir.
Aquí está el vocabulario, ¿no? Que tiene que ver con adverbios temporales, con cosas que hacemos cotidianamente, levantarnos, bañarnos. Y este vocabulario se estudia con tarjetas, de memoramas, etcétera. O sea, hay material extra, ¿no? Con el que trabajamos para la enseñanza. Llenamos hay información, de esa información de cada uno de los compañeros se elabora un texto, ¿no? En fin. O sea, es un ejemplo nada más para que se den cuenta cómo trabajamos la lengua desde esta perspectiva, que es la que yo la he trabajado junto con el profesor Ismael García Marcelino, de la enseñanza del purépecha como segunda lengua. No es este contexto, pero yo creo que esta experiencia puede ser de utilidad para o sea, podemos conjuntar un poco estas experiencias, mi experiencia en la cuestión gramatical, en este enfoque comunicativo, para nada más armar las piezas que ustedes tienen ya. El rompecabezas y afinar esa reflexión gramatical, ¿no? O sea, esos cuadros gramaticales, esa reflexión gramatical, ¿no? ¿Cómo podría ejercitarse? ¿Cómo podría trabajarse con un nivel además primaria, ¿no? A un nivel de primaria. Sí, porque este es otro nivel, este es nivel universitario, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia puede ser útil para apoyar su experiencia en la enseñanza de la lengua primaria. Es un contexto completamente diferente, pero es enfoque comunicativo, es reflexión de la gramática. Ustedes ya tienen mucho avanzado porque los chicos son hablantes, ¿verdad? Entonces eso, como decían en sus clases, de eso sale, ¿verdad? Nada más que hay que, como decíamos ayer, qué cosa es una raíz, qué cosa es un morfema, ¿no? Sin grandes... O sea, aquí tratamos de no meter demasiada complejidad. Claro, son estudiantes universitarios que estudian letras, entonces tienen alguna, o deberían de tener nociones más o menos de la gramática, ¿no? Pero bueno, Aquí al final, por ejemplo, de este manual, tenemos un glosario de términos lingüísticos, pero la verdad, por ejemplo, lo trabajamos, ¿verdad?, en el curso de gramática, y pues sí, me decían, hasta que lo explicas lo entiendo, porque si lo leo yo no le entiendo nada. Aquí hay, por ejemplo, un glosario de términos, con ejemplos en purépecha. Por ejemplo, el residencial. El residencial es un caso marcado por el sufijo o e indica un lugar de residencia. Nihuaca, Berenice o. Iré a casa de Berenice. ¿Ustedes cómo dirían? Berenice. Seo. Entonces, aquí yo tengo un glosario, ¿no? Tenemos un glosario que es una raíz, por ejemplo, ¿no? Es la forma común a un conjunto de palabras irreductible gramaticalmente. Pero a quien he dado cursos de gramática me dicen, no, pues, o sea, ya que lo explicas, sí le entendemos, pero pues si no lo explicas, no lo entendemos. Entonces, y algo similar pasa con el libro de Claudine. O sea, no tenemos una gramática pedagógica, una gramática que sea amable. La verdad, no contamos en el purépecha con algo así. Sino, incluso lo más sencillo resulta complejo para quien no está entrenado en la gramática. Pero bueno, aquí está su servidora para cualquier consulta. Bueno, pues creo que eso sería todo. Enrique, no sé cómo. Muchísimas gracias. Ahora sí, preguntas, comentarios, si tienen la voz. Sí, yo creo que aquí lo importante pues es que vamos clarificando, ¿no?, el objetivo que pretendemos dentro del proyecto. Como usted lo comenta, nosotros pues en nuestras clases
pues a lo mejor abordamos elementos gramaticales, pero no tenemos esa formación de identificarlos y decir, ahorita esto es lo que estoy trabajando, ¿no? O esta partícula gramatical es la que estoy trabajando dentro de las clases. Entonces ahorita el proceso que se viene es precisamente eso, lo que le comentábamos. A partir a lo mejor de las grabaciones de una clase, identificar los elementos gramaticales que estamos trabajando y sobre todo en cada grado escolar o fase, como se le llame, ver si es pertinente en la primera fase, digo en la tercera fase, en la cuarta o en la quinta, ¿no? Y sobre todo también podernos dar cuenta hasta dónde pueden llegar nuestros alumnos. Yo ayer comentaba que aquí la cuestión, el problema no son los niños, sino la mayor parte somos los profes, ¿verdad? Incluso, como le comentaba, pues yo veo que dentro del proyecto ya no le estamos dando énfasis a purépecha. Pero a lo mejor ahorita entiendo de todo esto que nos compartió, es porque pues en español hay más material, en purépecha pues yo lo tengo que hacer. Y sobre todo aquí la cuestión, ahora sí usted también, o Enrique, no me acuerdo quién decía ayer, pues es a lo mejor un principio de ética cultural, ¿no? Ya un compromiso de mi parte como docente para que permanezca o para que fortalezca mi lengua, ¿no? Ya no es ni siquiera verlo como trabajo, sino como ética cultural. Una aportación de mi parte extra, se podría decir, porque no hay remuneración, pero finalmente el objetivo principal, yo creo, y qué bueno que usted lo manifieste, ¿no? Es decir, ya tenemos una idea más clara de dónde vamos a partir y hacia dónde queremos llegar. Ojalá y este proceso, pues, cada uno de los procesos, pues, yo le decía, hemos aprendido bastante, ¿no? A lo mejor no tenemos ya, decía Ana también en un momento, no tenemos títulos de maestría, de doctorado, pero a lo mejor sí tenemos cierto conocimiento, ¿no? para poder abordar toda la cuestión del poeta. Sí, de acuerdo, mucho. Yo tengo una pregunta aquí a ustedes. A ver si puedes poner algún ejercicio de los que vimos de nuevo, ¿no? Allí hubo ejercicios para más o menos principiantes, ¿no? Sobre el nombre, sobre el lugar, algo así, ¿no? Yo me pregunto si ustedes aquí en sus salones, que ya prácticamente todos los salones tienen niñas y niños que hablan más purépecha y otros que hablan más español, si no pueden usar esos ejercicios, quizás los adaptan un poco y hacen un juego con aquellos niños y niñas que hablan poco purépecha, porque van a estar en la misma situación que tus estudiantes ahí, ¿no? Y que podría ser, yo me imagino así simplemente pensando, que puede ser muy divertido que los niños y niñas que si hablan, toman el papel de maestros, ¿no? Le preguntan a los otros, ¿cómo te llamas? Pure, ¿no? Y tienen que contestar. Y si lo hacen bien, que bien, y si se equivocan, todo el mundo se ríe y se van corrigiendo. O sea, tomar ese tipo de ejercicios que son típicos de una enseñanza para personas que no hablan la lengua, pues jugar con esas posibilidades en sus salones. Nosotros en esta oportunidad y sobre todo en otras venidas, cuando estuvimos trabajando más aquí en San Isidro, porque aquí está más presente esa situación, vimos cómo jugaban y cómo se enseñaban unos a otros. Entonces hay muchos ejercicios que nos pueden servir para fortalecer el purépecha, con niñas y niños enseñándole a otros, porque además eso lo llena de orgullo. Mira, yo te puedo enseñar algo. Eso fortalece la lengua y eso hace más fácil que se venzan las resistencias cuando viene de los mismos niños y no quizás de una figura de autoridad que son los profesores. Eso lo he visto en otros contextos, pero yo creo que ese material puede ser muy válido si ustedes se apropian de él, toman ejemplos, lo adaptan a la variante de aquí y a las condiciones de aquí, ver juegos entre alumnos
¿no? Que pues algunos pues, lo manejan. ¿Cómo te llamas? Cualquier niño hablante pues sí sabe y sabe cómo contestar. Pero si lo jugamos en grupos mixtos, ¿no? ahí se puede practicar eso muy bien, ¿no? Y si dicen, bueno, pero ustedes no saben, pues ahora pasamos al español. A ver, ustedes, ¿cómo se dice en español tal cosa? Bueno, vamos a aprender del otro lado, porque las lenguas se aprenden jugando si uno sabe jugar bien. Tiene que ser un placer, tiene que ser algo bonito ir aprendiendo. Y ojo, estoy de acuerdo con lo que dijo David, pero también no hay que olvidar que ustedes pasaron al purépecha como lengua de instrucción generalizada, y a partir de ese momento se les hizo mucho más fácil enseñarle a los niños y niñas. ¿A poco no? Cuando estaban castellanizando, pues no funcionaba, ¿verdad? Entonces no hay que olvidar ese momento cuando pasaron al purépecha como lengua de instrucción, a tal grado que a veces se olvidaban dar clase de español, ¿no? Hubo una hora diaria de clase de español y algunos maestros, es la parte difícil. Entonces, ahorita que tienen una situación más mezclada, sobre todo aquí en San Isidro, aprovechemos eso como un capital, ¿no? De que jugando entre niñas y niños aprendamos la otra lengua, ¿no? Y que pues si algunos maestros y maestras vuelven a hacer todo en español, van a tener dificultades con los niños que son más fuertes en purépecha, ¿no? Por eso sigo insistiendo que más que nunca tienen que estar las dos lenguas presentes, ¿no? Podrían discutir lo que establecimos en un inicio, que eran 3 horas en purépecha y 1 en español, que puede cambiar la proporción, ¿no? Esa es temporal mientras haya alguna situación. Si de repente ya en español funciona bien sin descuidar el purépecha, se puede cambiar, ¿verdad? Pero lo importante para los niños y niñas aquí en la comunidad, tienen la conciencia inevitablemente que hay 2 lenguas, y en cada una de esas lenguas se pueden hacer muchas cosas. Y ustedes si pasan con una planificación de un mes de algún tema, pasan del purépecha quizás al inicio, porque hay que dar mucha información nueva, al español una fase, y ven que en español pues sirve igual, y pasan otra vez al purépecha, no repetir, pero hacer cosas que siguen. Entonces lo que tendría la gran ventaja es que las niñas y niños aquí en la escuela ven que las 2 lenguas en principio son iguales en su capacidad de producir cualquier información, enseñar, aprender, etc. Y eso es muy importante porque en la sociedad hay un desnivel, hay una asimetría, hay un desprestigio, digamos, el purépecha es una lengua que desprestigia a la sociedad nacional. Entonces, para contrarrestar eso, pues podemos tener en la práctica que puede pasar de una lengua a otra, y las 2 sirven perfectamente para enseñar. Y ahora con un elemento adicional de gramática, pues mejor todavía. Cuando en las fases de reflexión sobre la lengua, que creo que eso no se ha hecho, analicemos, por ejemplo, a partir de textos escritos por los alumnos y alumnas, con errores, a ver qué está mal, qué está bien. Eso como profesor de lengua siempre lo hemos hecho. Yo reviso todos los cuadernos, saco 2 o 3 ejemplos y los llevo para adelante. Digo, a ver, este texto ¿está bien? No, tiene ahí un error. ¿Cómo? Bueno, y todos ayudan y van aprendiendo la corrección gramatical en español, y lo mismo en purépecha, ¿no? Esa parte de la reflexión sobre la lengua, de cómo funciona, es fundamental para que los niños y niñas vayan más allá de ser hablantes nativos, ¿no? Que sean usuarios conscientes de sus 2 lenguas en cualquier contexto donde se les pida. Para eso sirve la gramática, porque la gramática es una genial generalización, ¿no? De ciertas regularidades.
Si no, tendríamos que aprender cada verbo de cómo se conjuga, y no es el caso. A partir de ciertos modelos ya sabemos cómo se conjugan todos los demás verbos. Y en purépecha igual. A partir de ciertos modelos, los niños y niñas pueden ya hacer otras oraciones, otros enunciados. Entonces yo creo que es muy importante lo que nos está exponiendo la maestra, para que con ese elemento de jugar entre las dos lenguas, o sea, no mezclarlas, yo creo que sí, las vamos a seguir separando, pero podemos ver cómo aquí algunos niños y niñas van a aprender el purépecha jugando con las y los demás, y viceversa. Esas mismas niñas y niños, lo que antes no teníamos, pueden ayudar muchísimo a que mejore el español de niñas y niños que no lo hablan en la casa. Jugando. ¿Qué podría hacer? Así, inventen en este momento un jueguito con ese tipo de ejercicios que hemos visto aquí. ¿Cómo se podría hacer en algún salón? ¿Qué se podría hacer? A mí me vino una idea así. Ahorita, con la tecnología, que los niños se entretienen mucho, se puede hacer ese diálogo. Anteriormente nosotros jugamos con los vasos desechables, poner un hilo y se escucha pues de lejos como el teléfono, y se puede hacer esa actividad, por teléfono, preguntarle, nada, dígase ni que el otro conteste, como jugando. Es como tipo celular, pues, pero anteriormente así jugábamos cuando éramos niños. Poner un hilito ciertos instantes, si se escucha, si va la voz al otro vaso, entonces sí, sería una actividad de ese tipo para hacer la comunicación. Ahí Oscar pidió la palabra, adelante. Sí, una de las actividades que pudiéramos llevar a cabo también de lo que dijo Sol, sería como hacer una descripción, porque ya es una descripción personal de quién es la señora, ¿no? Entonces lo hacíamos en equipos, en parejas, que los dos niños quienes escribiera todo lo que es de la otra persona y viceversa, ¿no? También. Esa sería una de las actividades que pudiéramos llevar a cabo relacionado a una de las actividades que vienen ahí. Pero ya bien, para nosotros nos faltaría más, ¿por qué? Porque los niños hablan en purépecha, entonces es algo más fácil. Pero también lo podemos adecuarlo para lo que es en español, para hacerlo de la misma forma, hacer esa descripción personal de esa actividad, pero ya en español, en el L2, que también nos pudiera funcionar más esa actividad. Por ejemplo, juegos de roles. ¿Ustedes usan juegos de roles? ¿No? Después de una unidad, por ejemplo, sobre la comunidad, sus autoridades, cómo funciona todo. Ahora ustedes van a ser autoridades, ¿no? Tú eres el secretario, tú eres el doctor, y hasta el cura lo pueden aparecer, y van preparando sus interacciones, ¿no? Y en Puré pueden actuar como autoridades, ¿cómo no? Y les encanta los juegos de roles. Juegos de roles en la historia, ¿no? El virrey, la virreina, los comandantes indígenas, en fin. Aquí tenemos un módulo sobre historia, tenemos un módulo donde aparecen los bomberos, que filmamos hace muchos años. Eso hay que retomarlo, hay que hacerlo en una lengua y después en la otra, justamente con niños y niñas que se ayudan mutuamente a irlo preparando, y después van a la escena, ¿no? Y lo demuestran. Eso, simplemente recordándome lo que ya se había hecho. ¿Quién más? Nos pregunto aquí con la doctora, ¿podría haber una forma o buscar una forma para las terminologías? Bueno, nosotros tratamos de años atrás para ese interrogativo, cura mariposa o cura mortal, ¿no? Pero como es un caso residencial. Es que es muy importante tener esos elementos para poder ser. Y en Denari que quiso, o en Denari que quiso, ¿no?
Yo sinceramente no me preocupo por eso. No, o sea, no sé si sea una preocupación, digamos. Es decir, las cosas se pueden llamar. ¿Es relevante que tenga un nombre purépecha? ¿Realmente es relevante que tenga un nombre purépecha el caso residencial? Para la enseñanza. Sí, claro. Por ejemplo, se llama verbo, se llama sustantivo, en ese sentido. Porque en un momento nosotros, cuando estaba sobre una prueba que decíamos, niata, Sí, que me explicaba acá los nombres de... Entonces, también para usar esa terminología es muy importante. Yo creo que es importante, pero no creo que sea lo más importante. Para que entiendas esa partícula, ¿qué significa? ¿No? Pero se puede... bueno, sí. Sí, no sabría qué decir. La tarea para los jóvenes, pues, para usted también, ¿no? ¿Cómo le tendríamos que decir, ¿no? Para que uno entienda qué quiere decir residencia? ¿No? Y que esa partícula significa eso. Sí, ¿no? sí, entiendo la... Pues hay bastante, por ejemplo, el mismo nombre de los pueblos, ¿no? Indaparapeo. Sí, que tiene ese... Tienen ese... Igualción. ¿no? Tiene esa... Cobicho, Cocucho, ¿no? Tienen esa connotación, pero a veces nos cuesta trabajo de cómo le llamamos a esa partícula, ¿no? Cómo lo conceptualizamos, ¿no? Porque si es necesario para que esa partícula quiere decir esto, ¿no? Sabemos que es el lugar, ¿no? Como una palabra, nada más. Entonces, yo creo, maestros, ahí tienen nuevos elementos, nuevos trabajos. Bueno, a preguntarle a los compañeros de la norma, ¿ustedes no llevaban así unas pláticas de esto, unas orientaciones sobre una pregunta así como, bueno, en mi caso personal no, o sea, no cuesta mucho, creo que, además como también sugerencia, lo vamos a platicar con el maestro de la norma, o sea, ¿por qué no organizar pláticas, conferencias, talleres de este tipo? Que les ayudara a ustedes a ser pues, un poco más conscientes en el trabajo que tienen que realizar, ¿no? Porque lo inmediato es rechazar, como a los viejos maestros después de la revolución, rechazar las lenguas indígenas, ponerles un estigma y seguir pensando que el español es lo máximo, que eso es lo que tiene que enseñar la escuela, que eso es lo importante. Entonces estamos siendo como homicidas de nuestra propia cultura y lengua. Por eso pregunto, y por ahí había muchas bandas de matadas. Tenía la mano maestra y luego Oscar. Sí, yo fui una alumna ahí de la normal de la primera generación. En ese tiempo, pues sí, llevábamos la materia de educación y cultura, lengua purépecha, y trabajaban maestros casi de la Cañada, de Arantepalpa, Turícuaro, y eran pues maestros que hablaban la lengua. Entonces sí nos daban bastante material, nos dejaban tareas pues para investigar. Ahí yo aprendí los colores, los números, la numeración y cosas, lo que falta en mi parte fue lo que yo vi, porque sí llevábamos esas materias y sí pues investigábamos y recopilábamos hasta material de cuentos y cantitos para preescolar. Lo que pasa es que ya uno con el tiempo como que va dejando pues de lado eso para la práctica, y yo lo que me pasó pues me faltó, al igual también con mis hijos es lo que me faltó, llevar cosas a la práctica, o sea que lo deja uno, pero sí, nosotros sí llevamos en ese tiempo, ahorita por los maestros muchos ya fallecieron, muchos ya no, en ese entonces era el maestro Abundio Marcos el director, y sí pues sí teníamos más o menos buenos maestros porque eran de allá de la Cañada, pero lo que por mi parte pues yo aprendo todavía los materiales ahí de cuentos y cantos, y a veces digo voy a buscarlos porque así tengo de montón de libros y digo aquí voy a andar buscando eso y ya mejor no por el celular acá en internet o algo, pero sí nos daban pues material y sí
hacíamos en la práctica así como eventos culturales o intercambios, y como que sí, pues no sé ya después por qué se fue perdiendo, pues, pero sí. Sí, complementar nada más como normalista. Y pues igual, o sea, estoy en la misma sintonía lo que dice la maestra, creo que nos daban las herramientas, pero ya realmente cuando uno iba a la práctica, porque nosotros nos mandaban a prácticas escolares o de servicio, llegábamos en las escuelas en donde no se veía, no se tocaba nada de la educación indígena. Ese es el problema. No es tanto, como dice el maestro Gerardo, que los normalistas. Yo siento que independientemente si sale uno de la normal o de la UPN, qué pena iba a decir, de la UPN, ¿verdad? De la UPN, pues es la misma situación, ¿no? A la que se va a enfrentar a uno, porque se supone que también los de la UPN llevan una licenciatura en educación indígena, o sea, no es otra variante. Entonces yo siento que el problema, el dilema está en los centros de trabajo, y en todas las que he recorrido yo, cuando estuve en la normal, esta es la única que trabaja en lengua indígena. Esta es la única, es el único centro en todo a nivel estado, ¿verdad? Entonces, sí está complicada la situación en donde sea. Yo intenté trabajar de esa forma en Tarecuato, porque estuve haciendo mi práctica ahí y no se presta. ¿Por qué? Porque hasta el mismo director, o sea, como que te dice, no, ¿para qué les enseñas eso? Aquí es otra dinámica de trabajo. Cuando uno viene con eso, ¿no? El enseñar nuestra lengua purépecha es como sinónimo de atraso, de regresar al pasado. Así lo ven otras personas, otros compañeros de trabajo, porque pues ahorita ya son parte, ¿no?, del magisterio. Entonces creo que pues ahí está la dificultad, ¿no?, donde uno quiera aterrizar. Yo apenas llevamos un taller de la nueva escuela mexicana y donde nos están reivindicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siento el día de hoy? Yo creo que, pues yo digo que soy un afortunado de llegar en esta escuela donde está trabajando mi lengua materna, mi lengua. ¿Para qué? Para que esto siga, ¿verdad? Y pues lamentablemente los padres de familia lo ven también todo lo contrario a todo esto, ¿no? Creo que los padres de familia, pero pues a lo mejor con algunos talleres de sensibilización o cosas así, actividades que uno lleva, pues ya también como que dicen si es cierto, ¿no? Todo eso. Entonces, es que muchas veces la misma ignorancia que es ante la sociedad, que existe ante la sociedad, porque la ignorancia es lo que nos hace que perdamos nuestra identidad, porque desconocemos, pensamos de una manera diferente, y entonces tenemos que reivindicarnos también, igual la sociedad, reivindicarse, dar un giro y darse cuenta que esto es lo mejor de lo mejor que tenemos, o sea, nuestra cultura, nuestra lengua. Y la verdad, pues yo siento eso, ¿no?, el día de hoy, y por eso pues aquí estamos, ¿no?, abonando lo poco, lo mucho, pero estamos haciendo. Y por eso yo digo que yo soy un afortunado de ser normalista, de haber llegado aquí a esta institución y que se esté trabajando, ¿no? Y todavía yo sigo trabajando de esa forma, tanto en español como en purépecha, pues a llegar a un bilingüismo, ¿no? Creo que ese es el perfil de egreso que pretendemos llegar o lograr con el alumno, de llegar a ese bilingüismo coordinado. Ese es el objetivo que perseguimos, ¿no?, en esta institución. Gracias. Compañeros, entonces siento que ya ahorita con este nuevo curso, siento que el compromiso ya es de nosotros aquí, de los dos directores, cómo vamos a vincular o vehicular a nuestros compañeros, y siento que es a través pues de reuniones que nos vamos a enderezar. Yo no veo aquí que nadie en este día, yo no hablo puré, ¿no? Todos son hablantes, independientemente si llevaron el normal o no
lo llevaron. Ustedes son hablantes, son nativos de la lengua aquí de los pueblos originarios y por lo tanto pues tenemos que enriquecer esta enseñanza, aprendizaje en favor a nuestros niños. Y como vimos aquí en el taller, pues ahí es donde se construye ya la gramática. Pues cómo vamos a entender nosotros hablando o queriendo trabajar la gramática si a veces nosotros somos los mismos profes que limitamos eso, ¿no? De que el purépecha no sirve, de que esto, de que porque voy a trabajar en el campo, ahí me subajan y todo eso, ¿no? Pues eso es porque no hay una buena cimentación o buena base aquí en la escuela. Pero en la mañana yo estuve ya platicando con el maestro Sergio y creo que tiene un buen avance. Pues la verdad, le felicito ya al maestro, ahí estuvo, ya hasta a mí me involucró, ¿no? Mira, aquí es donde no puedo, aquí es donde no entiendo ya todo bien, ¿por qué esto y por qué esto? Ya mira esto porque estás haciendo esto y esto y esto, ¿no? Y lo que quiero decirle es que la práctica es que nos vamos a entendernos, porque igual hace el otro día con Pablo Gerardo, pues es cierto, es que a veces nosotros estamos dando ya los talleres, pero si los compañeros no tienen ese interés, pues cómo van a aprender, pues uno se enfada. Entonces eso es lo que quiero decir, pues ya el compromiso aquí nos coordinamos más con los dos directores y a lo mejor así creo que ellos también hacen sus talleres en los jueves, igual también nosotros tenemos ahí y más bien practicar esto es lo que hoy Sí, buenas tardes a los compañeros. Como nos estaba diciendo nuestro director de normalistas, ¿verdad? Creo que no es el problema de normalistas, el problema es de los maestros, porque yo bien recuerdo cuando estuvo como director nuestro director de educación indígena, el maestro Gerardo, nos había mandado el alfabeto en todas las escuelas, no nada más aquí, lo que es todo, lo que pertenece pues lo que es la educación indígena. Pero ¿qué pasó? Nadie aprovechó de ese material o hasta ahorita nadie, pues el problema es de los maestros que trabajan en diferentes escuelas, aunque en algunas comunidades todavía son hablantes los niños y no trabajan en lengua purépecha. Y aquí yo me siento orgullosa de ser purépecha y de ser trabajadora aquí en nuestra lengua, con nuestros niños en puré, porque aquí estamos aprendiendo a hablar más bien y no nada más hablar, lo importante es escribirlo también, porque se nos hacía más difícil escribir. Hablar no es tanto, pero para escribir sí, hasta uno nos daban dificultad, pero aquí como trabajamos colectivamente, nos apoyamos y aquí entre todos realizamos o preparamos el material en puré, no en español, porque en español sí hay mucho para investigar, para imprimir, sacar copias, pues eso es más fácil, ¿verdad? Pero en purépecha casi no hay. Y aquí entre todos, como en colectivo, nos apoyamos. Un compañero que atiende primer año y ya el siguiente año atiende otro, pues se nos facilita el material también y diferentes materiales. Terminaría hasta ahí nada más. Nada más comentar, yo creo que la oportunidad la tenemos pues, los profes que estamos aquí. Muchas de las veces nosotros vemos, por ejemplo, las figuras así grandes de teóricos o de lingüistas. A mí el primer profe que me habló de SUE, en este caso ya es un gusto conocerlo, fue el maestro Pablo Hernández, exdirector de Educación Indígena. Y él nos recomendaba documentos y libros y investiguen. Y bueno, ya por lo demás, pues no lo hacíamos, pues nosotros nos quedábamos también así nomás de 6, ¿no? También hablaba de Cristina Monzón, y con esto está pasando en el proyecto, tú eres producto del proyecto, se nos
sabía que existía un proyecto y que estábamos dentro del proyecto. Ya después, hace poco, yo le comentaba y platicábamos con el maestro Gerardo, y ¿qué pasó? Porque en este caso, el salón en el que yo iba, pasaban cosas así no se trabajaba mucho el asunto de la lengua, y ahí me explica por esto, y porque los maestros, quienes atendían en ese tiempo ese grupo, pues no se prestaban muy bien, ¿no?, para trabajar esto, y ya contrastando ideas, pero yo creo que todos tenemos, los profes, y aquí tenemos esa oportunidad, pues, de aprovechar las pláticas al máximo, de aprovechar una charla, de aprovechar los materiales que se han construido durante a lo mejor décadas, pues, y que se ha hecho mucho estudio para ahondar en eso. Ahora también lo importante es la práctica, ¿no? La práctica, si hacemos trabajo, lo que comentaba el doctor Enrique Hammer, si nosotros nos ponemos a hacer práctica con escribir algo y ahí mismo ir corrigiendo y volver a escribir y volver a corregir y consultar fuentes bibliográficas a lo mejor de algunos lingüistas con los que podamos nosotros ir corrigiendo, pues se va a ir perfeccionando quizá lo que vayamos nosotros escribiendo y lo que los niños también, lo que trabajemos con los alumnos, ¿no? Nada más eso. Ya por lo demás yo creo que es muy redundante, que pues es sencillamente ya indispensable trabajar el asunto de la lengua, porque pues ya las noticias todo el mundo las conoce, ¿no? Aquí mismo en la CUDESA, tanta gente, en el 2000 por ejemplo, tanta gente hablaba, tanto por ciento de la comunidad hablaba el purépecha, y ahorita en qué condiciones estamos. Y a largo plazo, o a corto plazo, ¿no?, quizá a mediano plazo, en otros 20 años, en qué condiciones vamos a estar. Entonces, pues sobre de ahí y están trabajando. Nosotros, con los otros compañeros, no es nada más que sea una cuestión de los maestros, es una cuestión hasta incluso de identidad, propiamente como purépechas, y de cultura, pues, ¿no? Eso ya lo hemos discutido también en algunas reuniones que luego tenemos. Sí somos maestros de educación indígena, pero únicamente en el letrerote ahí grande que tenemos, que somos maestros de educación indígena, pero en realidad lo que trabajamos pues no es nada indígena, pues, ni siquiera en un asunto tan lo que comentábamos la vez pasada, que únicamente tenga que ver con la lectoescritura o con la lengua, ni siquiera eso lo estamos haciendo, mucho menos con los trabajos que deberíamos estar haciendo, y no se habla ya de condiciones o contextos comunales y de Estado, que es peor ratito el asunto, ¿no? Entonces, enfocándonos aquí, yo creo que sí tenemos esa oportunidad de aprovechar los materiales que tenemos, de trabajar con esos materiales, de ir corrigiendo lo que a lo mejor nos falta corregir, pero lo que va a hablar por sí solo a lo mejor va a ser la práctica, los materiales que vayamos generando y aterrizando nosotros. Nada más eso. Muchas gracias. Pues un aplauso para la expositora, para este equipo. Hemos estado con vos. Wow.